Buenas noches, hermano, Dios les bendiga. Son tan amables de tomar la Sagrada Escritura, por favor, y abrirla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Capítulo 11, vamos a leer los versículos 11 del 19 al 21. 19 al 21. ¿Ya lo tiene usted? Vamos a leerlo entonces todos juntos. Y dice: y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones cipros y cirinenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos. Y te damos muchas gracias, Dios, por este momento que nos permites estar en tu casa, Dios, Señor, y poder también meditar en tu palabra. Pedimos que toques nuestra vida, nuestro corazón, que nos des lo que hace falta a cada uno, Señor, y podamos aprender de ti, de tu palabra, Padre eterno, Señor, que tu Espíritu Santo obre nuestras vidas, Padre Santo, Señor, y así también mi vida, para que extiendas, Señor, tu misericordia sobre mí, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano, gracias. Proverbios 4 nos dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ciertamente este versículo nos muestra que el camino del creyente, amado hermano, es como la luz, los primeros rayos del amanecer, que comienzan con un rayo pequeño, débil, pero que ese rayo de luz va creciendo hasta llegar al esplendor del mediodía, en el cual la luz es plena sobre el lugar, hermanos. Y de esta manera debe de ser la vida del creyente y la vida de la iglesia, hermanos, de una iglesia que está establecida en la palabra de Dios, una iglesia que proclama el evangelio. Es una iglesia que debe de estar en un constante crecimiento. Por eso hoy vamos a ver por medio de la Escritura la iglesia de Antioquía, una iglesia en crecimiento. La iglesia de Antioquía, una iglesia en crecimiento. Y ciertamente este libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas, que era médico y que escribe dirigido a Teófilo. Es un libro histórico y es dirigido a Teófilo, y es escrito más o menos entre el año 60 al 62 aproximadamente, amados hermanos. Y nosotros encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo la palabra y el evangelio es expandido en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y encontramos la obra del Espíritu Santo en medio de la predicación del evangelio, dándole gracia a los hombres y a las mujeres para predicar el evangelio, hermanos. Y es entonces que en este libro encontramos la obra del Espíritu Santo dando pues ministerios al hombre, dándole dirección, dándole el control, la capacitación, y nos muestra el fortalecimiento de la iglesia misma por medio del Espíritu Santo. Y este libro de los Hechos de los Apóstoles tiene su inicio en los acontecimientos
de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, narra la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. También encontramos el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2 y con ello el nacimiento de la iglesia y asimismo la gracia y el poder para poder predicar el Evangelio a todas las naciones, hermanos. Y entonces encontramos que en este desarrollo, bueno, encontramos el nacimiento de la iglesia, la predicación en los diferentes lugares, predicando a los judíos y a los gentiles, como también, amados hermanos, termina este libro de los Hechos de los Apóstoles con el encarcelamiento del apóstol San Pablo en Roma, amados hermanos. Y en el capítulo 11 que nosotros dimos lectura, bueno, yéndonos un poquito atrás, encontramos en el capítulo 9, vamos a encontrar lo que es la conversión de Saulo camino a Damasco, hermanos, y cómo Dios obra en la vida de este hombre. Así como también en el capítulo 10 vamos a encontrar este suceso cuando Pedro es llevado a predicar a los gentiles a la casa de Cornelio, en la cual se convierte Cornelio y toda su familia que escucha el mensaje de la palabra de Dios. Entonces encontramos el hecho de cual el Evangelio es predicado a los gentiles y los gentiles creen en el Evangelio. Recordemos que el Evangelio primeramente fue predicado y fueron los primeros creyentes eran judíos, hermanos. Y encontramos entonces en el capítulo 10 cómo el Evangelio llega a los gentiles y los gentiles abrazan el Evangelio. Y en el capítulo 11, amados hermanos, encontramos también el informe que el apóstol Pedro da a la iglesia en Jerusalén de lo que estaba aconteciendo, ¿no? De que los gentiles habían creído al Evangelio y de cómo el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos, amados hermanos. Y así también encontramos los versículos que siguen por el resultado de una persecución a causa después de la muerte de Esteban, el protomártir, hermanos. Viene una persecución sobre la iglesia en Jerusalén, y la iglesia sale refugiándose a otras ciudades, amados hermanos. Y uno de los lugares a los cuales llega los creyentes que habían salido de Jerusalén a causa de la persecución, hermanos, es Antioquía de Siria, hermanos. En la región de Siria es donde se ubica donde nace esta iglesia, hermanos. Esta iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles que abrazaron el Evangelio, y da por resultado, hermanos, que estos hombres y mujeres gentiles y judíos resultaron ser una tierra muy fértil, un corazón sensible al Evangelio, y da por resultado el crecimiento de la iglesia, como también, amados hermanos, la predicación del Evangelio, hermanos. Pero ¿qué de especial tenía este lugar, a Antioquía de Siria? Bueno, Antioquía de Siria era una ciudad que se encontraba en la región de Siria, hermanos, pero estaba en un lugar estratégico, ya que era una ruta comercial entre varias regiones de aquellos lugares. Por ejemplo, era un lugar en el cual salía o cruzaba comercio de Egipto hacia el Asia Menor, o hacia Grecia, o hacia Italia, o hacia Mesopotamia, hermanos. Entonces era un lugar muy, muy importante, en el cual se cree que habitaban alrededor de entre 100,000 a 300,000 personas en aquel lugar. Entonces era un lugar grande, era un lugar con mucha afluencia de personas, de viajeros, de comercio, y fue un lugar, por lo tanto, estratégico para la predicación del Evangelio en aquel tiempo, amados hermanos. Y es por eso que vamos a ver la iglesia de Antioquía, una iglesia en crecimiento. La iglesia de Antioquía, una iglesia en crecimiento. Y cuando nosotros llegamos a estos versículos, los cuales dimos lectura, que es el 19 al 21,
nos narra un poco de la historia y nos dice: y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro, Chipre y Antioquía, dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces fueron esparcidos y a los judíos como ellos, bueno, se acercaban y predicaban la palabra de Dios. Entonces encontramos que la predicación en este versículo nada más había sido dada a algunos judíos que habían sido, de los que habían sido esparcidos. Ellos estaban predicando la palabra de Dios, pero solamente a judíos. Dice, y de ellos había unos varones cipros y cirinenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí en estos versículos vamos a encontrar cómo nace la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía nace por la predicación del evangelio, que debe de ser la forma natural de una iglesia, ¿no? Una iglesia debe nacer por la predicación del evangelio. Y encontramos a hombres dispuestos a dar el mensaje de la palabra de Dios, a mostrar a Jesucristo, la obra de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, llevarlos a reconocer su vida y sus pecados. Y es como estos hombres, confrontados por medio de la palabra de Dios, por la predicación de la palabra de Dios, creen en la palabra, y estos hombres y mujeres se convierten a el evangelio, amados hermanos. Y es aquí como encontramos el nacimiento de la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía tiene gran relevancia, porque podemos decir que después de la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía era la que, digamos, seguía en importancia. La iglesia en Jerusalén, en la cual estaban gran parte de los apóstoles, y del nacimiento de la iglesia en aquel lugar, bueno, moraban los apóstoles, hermanos. Entonces, digamos, podemos decir que era la iglesia central. Pero encontramos entonces, a diferencia de la mayor parte de la iglesia en Jerusalén, eran judíos, ¿no? Gran parte de la iglesia en Jerusalén eran judíos. No así la iglesia en Antioquía, que había una porción de judíos, pero una gran porción también de gentiles que creyeron al evangelio, amados hermanos. Y dice, y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Entonces encontramos que estos hombres cipros o chipriotas y cirinenses fueron los que entraron a aquella ciudad, hermanos, a predicar la palabra de Dios. Y empezaron a predicar la palabra de Dios, y muchos creyeron al evangelio, hermanos. Y es ahí donde se establece esta primera iglesia, digamos, podemos decirlo, de gentiles. Es interesante, amados hermanos, porque a lo largo de esta enseñanza nos vamos a dar cuenta de algunas características que esta iglesia empezó a no estancarse, sino que empezó a haber un crecimiento en esta iglesia, amados hermanos. Y es por eso, mire, vamos a leer rápidamente ahora el versículo 26, Hechos 11, 26. Y dice así: y conversaron todo un año allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. En este versículo empezamos a ver que los siervos del Señor, estos hombres que predicaron la palabra de Dios, entre ellos Bernabé, amados hermanos, predicaron la palabra de Dios y se establecieron en ese lugar, porque las noticias llegaron de que se predicó la palabra de Dios en Antioquía, y entonces algunos fueron a aquel lugar a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces encontramos
a Bernabé y a Saulo yendo a ese lugar y se quedan todo un año en aquel lugar con la iglesia enseñando, dice, y enseñando a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Entonces la iglesia de Antioquía, una iglesia en crecimiento porque daba testimonio. ¿Qué características encontramos en la iglesia de Antioquía? Que era una iglesia que iba creciendo. Bueno, era una iglesia que daba testimonio, hermanos. Es el primer lugar en el cual a los creyentes se les llama cristianos. Cristianos porque seguían las enseñanzas ¿de quién, hermanos? De Cristo, ¿no? Entonces nos estaba mostrando que las enseñanzas para aquellos hombres que habitaban en Antioquía no eran nada más palabras que ellos oían, sino que las enseñanzas que habían sido impartidas durante este tiempo, durante este año que permanecieron estos hombres enseñando la palabra de Dios, las enseñanzas habían penetrado su corazón. Tanto así, amados hermanos, que su forma de vivir había cambiado. Y ellos su vida daba testimonio de que Jesucristo moraba en ellos, que el evangelio en verdad se hizo carne en ellos y que sus vidas habían sido transformadas. Entonces la gente empezó a referirse a ellos como cristianos, como gente que sigue las enseñanzas de Cristo. Entonces encontramos que una iglesia en crecimiento es una iglesia que da testimonio con su vida, hermanos. Que sí da testimonio dando el mensaje de la palabra de Dios. Pero cuán importante es que el evangelio sea reflejado en la vida de la persona, del hombre y de la mujer, hermanos. Y no se refieran a nosotros de forma despectiva, porque somos hipócritas, porque somos unos aquí adentro y somos otros allá afuera. Porque llevamos una doble vida, porque somos hombres o somos mujeres que nos conducimos conforme al mundo, pero eso sí, de forma religiosa, venimos a la iglesia o al templo cuando menos una vez a la semana. Pero en aquel lugar, aquellos creyentes, hermanos, aquellos creyentes daban testimonio con sus labios, predicaban el mensaje de la palabra de Dios, pero era un mensaje que había penetrado sus vidas y sus corazones y que habían afectado su vida cotidiana, hermanos, su relación con su familia, en el trabajo, con los amigos, hermanos. Entonces era el evangelio que había penetrado la palabra de Dios y que los había transformado, que habían pasado de muerte a vida. Y esto es importante porque es lo que nosotros podemos entender, que la iglesia en Antioquía era una iglesia que vivía el evangelio, hermanos. Hoy hay muchos lugares en los cuales se habla un evangelio, pero es un evangelio rebajado, un evangelio que es de acuerdo al corazón de los oyentes. No es un evangelio que es de acuerdo al corazón de Dios. Y que a la gente muchas veces es un evangelio permisivo, podemos decirlo de esa forma. En lo cual, amados hermanos, la iglesia vive y se desarrolla llevando una vida en verdad que no le agrada al Señor, que no es agradable delante de la presencia del Señor. Nosotros debemos entender que la iglesia en Antioquía era una iglesia que vivía el evangelio, que impactaba, que era luz donde ellos estaban y impactaban a sus vecinos. Y por eso fueron llamados por primera vez cristianos. La iglesia en Antioquía, una iglesia gentil, casi en su totalidad, hermanos. Cuando nosotros pasamos a Hechos capítulo 13, en sus versículos del 1 al 3 nos dice así, Hechos 13 del 1 al 3 dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé
y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, Cirineo, y Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. La iglesia de Antioquía, una iglesia en crecimiento, porque era guiada por el Espíritu Santo. Esto es importante. Una iglesia que crece, una iglesia que está en constante crecimiento, amados hermanos, es una iglesia que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está hablando de forma constante a la iglesia. Y uno puede decir: es que yo no escucho la voz de Dios. No, Dios habla por medio de su palabra. El Espíritu Santo habla a nuestras vidas, se toca nuestras vidas, nuestros corazones. Y entonces encontramos que en la iglesia en Antioquía, hermanos, nos muestra que la iglesia en Antioquía estaba muy bien equipada, digamos, ministerialmente. Había un ministerio, podemos llamarlo maduro, un ministerio que hablaba, que tenía verdaderamente una relación con Dios, que conocía las Escrituras, que enseñaba la palabra de Dios. Y eso es lo que nos muestra. Dice: había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas, y nosotros podemos llamarlo profetas como aquellas personas que hablan la palabra de Dios, que hablan en lugar de Dios, amados hermanos. Doctores, maestros de las Escrituras. A eso se refiere, no personas que anduvieran con un estetoscopio, sino se refiere a personas doctas en la palabra de Dios, personas con una capacidad de poder enseñar y transmitir las verdades bíblicas, hermano, el pensamiento de Dios al creyente, a la iglesia. Y entonces encontramos que estas capacidades, hermanos, que nosotros encontramos en la iglesia en Antioquía, solamente eran posibles por medio del Espíritu Santo que moraba en ellos y que los equipaba para poder servir y ministrar a la iglesia y ministrar por medio de la predicación de la palabra a los inconversos, hermano. Entonces encontramos gente bien equipada espiritualmente, podemos decirle, maduros en el Señor, y nos muestra, dice, profetas y doctores, y nos muestra los nombres: Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, que aquí en otras versiones se refiere a negro, que por lo tanto Simón era una persona de raza negra, y Lucio, Cirineo, y Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces nos enumera a estos hombres que eran, lo más probable es que era parte del ministerio de los ancianos de la iglesia, que estaban a cargo del cuidado de pastorear y de vigilar aquella iglesia. Y dice: ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué era lo que hacían estos? Servían al Señor, oraban al Señor, adoraban al Señor. Esto nos muestra ministrar estos pues al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Y es interesante porque aquí nos muestra que este ministerio oraba, pero también nos hace mención que ayunaban. Y el ayunar, ustedes saben que no es una forma de obligar a Dios a hacer las cosas. Voy a ayunar para que el Señor obre y me conteste. No, el ayuno, hermanos, es una forma en la cual Dios nos enseña a que nosotros dejemos de ser guiados por nuestra carne y seamos sensibles a su voz. Nos hace sensibles a escuchar la voz del Señor, la dirección de Dios. Por eso es que estos hombres estaban ayunando. No era una práctica como algo religioso, sino que sabían que para poder mantener esa dirección de parte del Señor tenían que ayunar. Para poder ser sensibles a la voz de Dios. Y entonces obra, y en el versículo 2, en la última parte, dice: dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he enseñado. Y encontramos entonces la obra del Espíritu Santo dirigiendo de forma precisa sobre la vida de dos varones, de Bernabé y de Saulo.
¿No? Esto es impresionante. Entonces encontramos que el que debe dirigir y estar a cargo de la iglesia es Dios por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Nos habla por medio de las Escrituras. Y eso es lo que nos muestra esta parte que el Espíritu Santo habla. No nos dice si fue por medio de una predicación, de una enseñanza, de una visión. Simplemente nos habla que el Espíritu Santo le dije: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. ¿Se da cuenta usted? Cómo nos muestra estos versículos, nos muestra cómo esta iglesia, este ministerio de esta iglesia era un ministerio, era una iglesia sensible a la voz de Dios, hermano. Entonces, para que una iglesia esté de forma constante en crecimiento, hermanos, debemos ser sensibles a la voz de Dios. Debemos escuchar la dirección de Dios, hermanos. No resistirnos a las enseñanzas de la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Necesita una iglesia, sí, madurez en el creyente, madurez en el ministerio. Y eso se alcanza a los pies del Señor, en la búsqueda constante de su palabra, hermanos. No, hay gente que es... ¿cómo decimos? Que tiene la piel muy delgada, que se ofende por cualquier cosa, que si lo saludan, que si no lo saludan, que si le dicen, que si oyó, que si le pareció, que hermanos, y la gente se aparta. No, el creyente debe de ser un hombre maduro en el Señor, saber que hemos sido comprados a precio de sangre, que nuestra vida gira no alrededor nuestro, que nosotros no somos lo más importante, que es Cristo el Señor. Él es lo más importante. Y que nuestra vida debe glorificar al Señor, amados hermanos. Y esto es lo que nos muestra una iglesia en crecimiento, una iglesia sensible a la voz del Señor. Una iglesia dispuesta a obedecerle y no resistirle. Si Dios había hablado y el Espíritu Santo había hablado, y si Saulo y si Bernabé se hubieran resistido y hubieran dicho no. Pero él sabía precisamente el llamado de ellos, la sabiduría de Dios en su llamado hacia estos dos varones. Y la iglesia, es interesante porque la iglesia tampoco no resistió. ¿Ustedes creen que no eran importantes Bernabé y Saulo en la iglesia en Antioquía? Sí lo eran. Pero la iglesia iba a seguir caminando, iba a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque estaba ahí el Señor. La base y el fundamento de una iglesia no son las personas como tal, es el Señor. Él es el dueño y el Señor. Es su Espíritu Santo el que da la dirección. Y cuán peligroso es cuando una iglesia empieza a ser gobernada por los pensamientos del hombre, hermanos. Ser guiada. Entonces encontramos una iglesia totalmente perdida y doctrinas de error, de demonios, hermano. Es un peligro constante. Pasamos a Hechos 13 igual, pero leemos ahora hasta el versículo 4, hermanos. Y dice así, y vuelvo a leer: y habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba el Níger, y Lucio Cireneo y Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro, hermanos. Hermanos, la iglesia de Antioquía, una iglesia en crecimiento porque tenían una visión evangelística, hermanos. La iglesia en Antioquía, hermanos, sabía que habían sido llamados para predicar el mensaje de la palabra de Dios. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos sabían y conocían las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Sabían cuál era la misión de ellos, el predicar el mensaje de la palabra de Dios, hermano. Esto es importante. Cuando una iglesia va a crecer, cuando va a entender, amados hermanos, es guiada por el Espíritu Santo, y esa guianza del Espíritu Santo nos va a llevar a evangelizar, a predicar la palabra de Dios. Una iglesia no puede crecer si no tiene una visión evangelística, si no abrimos nuestros labios para compartir el evangelio, ya sea a nuestra familia, a nuestro vecino, a la gente que podamos nosotros acercarnos a ella. Esta es una de los fundamentos para que una iglesia crezca. Que sepa que hemos sido llamados para predicar el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Y la iglesia en Antioquía lo entendía. Y la iglesia en Antioquía, amados hermanos, lo encontramos como una iglesia que viene a ser como una base. La base del ministerio evangelístico, en este caso del apóstol San Pablo, en los 3 viajes misioneros, el apóstol Pablo sale de la iglesia en Antioquía, hermanos. Si usted quiere leer la palabra de Dios en el primer viaje misionero, lo que nosotros acabamos de leer, Hechos 13 del 1 al 4, y su regresa a la iglesia en Antioquía en el capítulo 14, versículo 26. Y después vamos a encontrar el segundo viaje misionero, sale de Antioquía, capítulo 15, versículo del 35 al 36, el segundo viaje misionero. En el tercer viaje misionero del apóstol San Pablo, ¿de dónde cree que sale? De Antioquía, hermanos. Hechos capítulo 18, versículos del 22 al 23. ¿Qué había entendido la iglesia en Antioquía? La iglesia en Antioquía sabía y conocía que su llamado es el evangelizar, el predicar, hermanos. Y entonces, ¿qué era lo que hacía? Bueno, era una iglesia que apoyaba este ministerio evangelístico. El apóstol San Pablo toma a la iglesia de Antioquía como su base de operaciones para la predicación de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, esto es interesante, porque si una iglesia no apoya a los siervos para la predicación de la palabra de Dios, no ha entendido su llamado. ¿Cómo nosotros podemos apoyar, hermanos, a los que predican la palabra de Dios? Bueno, orando por ellos, ¿no es así, hermanos? Orando por los siervos del Señor, por los que llevan el mensaje de la palabra de Dios, ayunando, hermanos, apoyando económicamente, amados hermanos. Apoyamos el evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Y esto era algo que la iglesia en Antioquía tenía, era una iglesia evangelística. Una iglesia que predicaba la palabra de Dios. Saulo, Bernabé, Silas, ¿y cuántos más salieron de aquel lugar, hermanos, para predicar el mensaje de la palabra de Dios? ¿No? El mensaje de la palabra de Dios llegó al Asia Menor, y no nada más al Asia Menor, llegó a Europa. Por último, amados hermanos, Hechos 15. Hechos 15. Versículo del 1 al 3 y después el 6 leemos. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, sobre estas cuestiones. Ellos, pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. El versículo 6: y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. La iglesia de Antioquía, una iglesia en crecimiento,
porque es celosa de la doctrina, hermanos. Una iglesia que crece bien, hermanos, que crece sana, es una iglesia celosa del Evangelio, celosa de la doctrina, hermanos, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que encontramos que la iglesia en Antioquía, bueno, habían llegado algunos judíos que estaban enseñando que la salvación por gracia no era suficiente, que tenían que hacer obras, que tenían que convertirse al judaísmo y guardar ritos y ceremonias, hermanos, para poder realmente ellos ser salvos. Bueno, nosotros sabemos de forma contundente que la salvación es por gracia y no por obras, hermano. Pero en aquel tiempo, hermanos, habían entrado a aquella ciudad y a aquella iglesia estos hombres. Dicen entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no circuncidaban conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos, ¿no? Enseñando que el sacrificio del Señor Jesús no era suficiente, que era necesario para poder ser salvos circuncidarse, guardar el sábado y tantos otros ritos, hermanos, que guardaba el judío. Entonces la iglesia en Antioquía sabía y conocía, era una iglesia bien enseñada, bien doctrinada, amados hermanos. Y cuando una iglesia es enseñada y bien doctrinada, bueno, se va a dar cuenta cuando hay un error doctrinal o una falsa enseñanza está entrando en la vida del creyente. Y muchos de ellos, digamos, los más maduros van a poder entender y analizar qué es lo que está pasando, y es lo que sucede. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé, nos habla la palabra de Dios, una contienda, una discusión, hermanos, contra aquellos que venían enseñando. Estos dos hombres que eran maestros, bueno, empiezan entonces a refutar o a enseñar lo que es el verdadero evangelio, amados hermanos. Y dice otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, sobre esta cuestión. Entonces les sugirieron, bueno, esto es lo que nosotros creemos, vayamos a las autoridades, vayamos a los apóstoles. Entonces hacen una comisión para que bajaran, para que subieran a Jerusalén de Antioquía, subieran a Jerusalén para discutir este asunto. No era un asunto pequeño, hermanos. No, estaba en riesgo la iglesia, porque estos estaban enseñando que la salvación era por obras. Y entonces son enviados a Jerusalén, dice, con otros hermanos, a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos pues, habiendo acompañado de la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y en el versículo 6 nos muestra, y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y en este capítulo es lo que nosotros encontramos como el concilio en Jerusalén, el primer concilio que se encuentra en Jerusalén, que tiene que ver con esto, con las enseñanzas que estaban entrando en las iglesias y que ponían en riesgo la iglesia misma, y que estas enseñanzas tenían que ser refutadas, tenían que ser derribadas con argumentos, hermanos. En este capítulo 15, amados hermanos, encontramos tres discursos dados por el apóstol Pedro, por el apóstol Pablo y por Santiago. Santiago en este caso era podemos decir, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que era en este momento el pastor principal en Jerusalén. Y ellos, entre otros ancianos que habían subido a Jerusalén a discutir este asunto, establecen lo que era necesario para la iglesia. Entonces,
encontramos en el versículo 28 de este mismo capítulo que ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y empieza a argumentar cuatro puntos que eran necesarios que los gentiles guardaran en la iglesia, hermanos. Entonces, con estos argumentos es derribada totalmente las enseñanzas que venían trayendo estos hombres a las iglesias sobre las enseñanzas de la circuncisión y este tipo de cuestiones. Entonces, una iglesia que crece, hermanos, una iglesia que crece es una iglesia que es madura en el Señor, que conoce la sana doctrina, amados hermanos, que sabe identificar. Esto es una iglesia que va en crecimiento. Esto es importante que nosotros lo veamos, amados hermanos. Así, de una forma práctica para nosotros, ¿qué es lo que podemos aplicar, hermano? Bueno, que es necesario que la iglesia crezca, pero la iglesia está conformada por cada uno de los que estamos aquí, ¿no es así? La iglesia está conformada, no son las bancas, no es la pared, no son el audio, hermanos, no, la iglesia está conformada por hombres y mujeres que han sido comprados a precio de sangre, hermanos. La iglesia va a crecer cuando nosotros, hermanos, empecemos a darnos cuenta, hermanos, que lo que debemos hacer, si hemos nacido de nuevo, el dar testimonio de Cristo, no nada más con nuestros labios, sino nuestra vida sea una vida que dé testimonio delante de las demás naciones, de las demás gentes, hermano, de la gente que nos rodee, que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, hermanos, qué bendición va a ser para usted, para su casa, para su familia, hermanos, para el lugar donde usted trabaja. Es importante que seamos entonces guiados por el Espíritu Santo, amados hermanos. Pero también es necesario que para que nosotros crezcamos y la iglesia crezca, necesitamos hablar del mensaje de la palabra de Dios, hermanos. No quedarnos callados, sino hablar del mensaje de la palabra de Dios. Y otra cosa es ser celosos de la doctrina. ¿Cómo somos celosos de la doctrina? Bueno, primeramente tenemos que conocerla, hermanos. ¿Y cómo la conocemos? Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que venir a las enseñanzas que se dan, que se imparten en los diferentes grupos, hermanos. Es una forma en que nosotros vamos a hacer, va a haber ese crecimiento para nuestras vidas. La iglesia en Antioquía era una iglesia que estaba en crecimiento porque había entendido, hermanos. Porque era una iglesia que había abrazado el evangelio y con ello, hermanos, la palabra de Dios. Pero usted, hermano, en esta noche, usted está creciendo en este tiempo. No mire usted a la persona que tiene al lado, o adelante o atrás. Usted está creciendo. Porque hemos sido llamados a crecer, así como leíamos que la senda del justo va como la luz de la aurora, que va creciendo, que va aumentando, hermanos. Y ese debe de ser una constante en nosotros, el crecimiento del creyente. ¿Está usted creciendo o usted no está creciendo? Ciertamente vamos a terminar este año y es importante que nosotros veamos que necesitamos del Señor en nuestras vidas. ¿O usted no necesita del Señor en su vida? ¿O usted se ha vuelto independiente del Señor? Hoy vengamos delante del Señor y podamos decirle: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito que mi vida crezca, que mi vida vaya aumentando en el conocimiento de tu palabra, en santidad, Señor. Póngase por favor de pie. Hoy el Señor en esta noche nos ha permitido aprender la iglesia de Antioquía, una iglesia en crecimiento, y que sea un anhelo en nosotros, como lo vimos en la iglesia de Antioquía, en la iglesia en Peniel, una iglesia que vaya en crecimiento. Vamos a orar a nuestro Dios. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta hora y pedimos, Señor, de tu bendición sobre nuestra vida, Dios, Señor. Necesitamos de tu ayuda, amado Dios, Señor. Sea propicio, Dios, a nosotros, Padre. Ayúdanos a ser hombres y mujeres sensibles a tu voz, Señor. Podamos darnos cuenta, Dios, Señor, que te necesitamos, Señor, que muchas veces hemos dejado, Dios, de buscarte, de dar testimonio, Dios, hemos dejado, Dios,
de ser guiados por tu Espíritu Santo, Dios, y hemos dado el deseo a que nosotros busquemos, Señor, nuestra propia dirección. Dios, ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios, Señor, que podamos entender que hemos sido llamados, Señor, a predicar tu palabra, amado Dios, Señor, y podamos ser hombres y mujeres conocedoras de tu palabra, Dios, no dejarnos guiar o llevarnos por vientos de doctrina, Padre bendito, Señor, sino que en verdad, Padre bendito, Señor, seamos una iglesia madura, Dios, en tu palabra, Dios, en el conocimiento. Ayúdanos, Señor, si hemos fallado, si hemos faltado, Dios, Señor, sé propicio, Padre eterno, Señor, y que podamos... En verdad estamos a punto de terminar un año, Dios, Señor, pero Dios, permítenos, Señor, renovar, Señor, nuestro deseo, Dios, y nuestras fuerzas, Padre, para seguir hablando tu palabra. Padre, gracias te damos en esta hora, Dios. Hemos de salir, llévanos con bendición, Señor, a cada uno, Dios, aquellos que van distantes como aquellos que quedan cercanos a este lugar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. No nos olvidemos.